la ventana acontece, que no es poco. Un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina, Cadena SER. Hola Nieves, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Muy bien, vas? muy bien. Tengo yo siempre una gran curiosidad por saber cómo empiezan las semanas. Eso se lo comento a los oyentes, porque yo sé que ella, cuando nos despedimos los jueves, empieza a pensar, empieza a tramar, empieza a rebuscar. Y como tiene más tiempo, pues siempre que, en fin, encuentra temas sugerentes. Hoy, por ejemplo, algo que no ocurre todos los días, que se muera un papa. Y no un papa cualquiera, ¿eh? Uno que ha sido de noticia hace poco y no precisamente para bien. Y te diré, si me permites, que como he estado en Allariz, con una gente estupenda que abre la... ¿Qué lugar, Allariz? Qué maravilla, sí, sí. Y cuántos oyentes tienes allí. Tenemos. Tenemos, vale. Pues tuve tiempo de darle muchas vueltas al coco y dije, con la cabeza relajadita me ha salido esto. Porque es que hoy hace 65 años que cascó el Papa nazi, Pío XII, sí, sí. Y mucho tardó en morirse, este pollino para lo bicho que era. Claro, esto lo decías hace unos años y ya estábamos a vueltas con las faltas de respeto y que cómo se puede hablar así de un papa, pero bueno, ya está más que demostrado que este tipo, de nombre civil Eugenio María Giuseppe Giovanni Pacelli, que pese a ponerse de nombre Pío, tenía de persona piadosa lo que Paquirrín de físico cuántico, bueno, pues este era un canalla, era un hipócrita, que esto no es nuevo para ser papa, y lo más grave, cómplice de los nazis. Así que al final resulta que, por casualidades de la vida, Pío XII tuvo la muerte que mereció, porque explotó. ¿Cómo? Explotó. Literalmente, explotó 2 días después de morir, y es una pena que no se enterara porque ya estaba muerto. Te he dicho que tenía... ¿Explotó? Sí, explotó. Lo vamos a ver, no se lo pierdan, que esto es tremendo. El 9 de octubre de 1958, Pío XII murió en el Palacio Apostólico de Castel Gandolfo, que es ese casoplón a unos pocos kilómetros al sur de Roma, con unas vistas magníficas al lago Albano, donde los papas se instalan a vivir como curas para pasar sus findes y sus vacaciones. La muerte del papa nazi fue un punto de inflexión, además, en muchos asuntos. El Vaticano acabó boca abajo, aunque la mayor parte de los fanes, es que ni se enteró, porque es que estaban obnubilados con la muerte del líder, creyendo que se había muerto un tipo divino. Pero las circunstancias de su peripecia post-mortem provocaron un cambio en el protocolo funerario de los papas. Toda esa parafernalia sacra con la que intentan rodear la muerte de los ventrílocuos de Dios se les fue al garete con Pío XII. Quedó al descubierto el gran teatro que es el Vaticano y la gran farsa que representan sus actores. Salakadoola, me checkaboola, bibbidi bobbidi boo. Put them together and what have you got? Bibbidi bobbidi boo. Salakadoola, me checkaboola, bibbidi bobbidi boo. It'll do magic, believe it or not. Yo sigo dándole vueltas a lo de la explosión, ¿eh? y quiero que lo cuentes, ¿eh? Pero oye, decía yo antes que ha sido noticia este papa hace poco y no para bien. Sí. Recordemos que ha quedado al descubierto hace apenas un mes que Pío XII fue conocedor del genocidio que estaban llevando a cabo los nazis, pero que hizo caso omiso de las peticiones de ayuda que le habían planteado. Totalmente. Eso es lo que se ha sabido. Sí. Ha quedado al descubierto. Ha quedado confirmado. Sí, ¿no? ha quedado confirmado, porque es que en realidad se ha hecho pública la carta del cura alemán que le escribió informándole a Pío XII en diciembre de 1942 de que 6.000 personas eran asesinadas diariamente en los hornos de las SS del campo de exterminio nazi de Belzec, que creo que estaba en Polonia, ¿no? Es una carta que ha encontrado un archivero y en la que también se hacía referencia a los campos de exterminio de Auschwitz y Dachau, ¿no? Y esto lo han contado como si fuera algo nunca sospechado. Es como cuando pretenden hacernos creer que lo de los curas violadores o abusadores y pederastas es una anomalía extraordinaria de ahora, no, pero si llevan prácticamente... Lleva al país la historia de los 5 últimos casos que afectan al obispado de Málaga y que no hay manera de dar explicaciones ni respuestas ni bueno. Y que no es de ahora, porque es que llevan sin dar explicaciones
desde que saltó la pederastia, que ya estaba antes, pero desde el siglo XIX. Y siguen ahí como si esto fuera algo extraordinario. No es extraordinario, es lo suyo, es lo habitual en ellos. Bueno, pues llevan practicando esa crueldad con total impunidad. Sí. Y lo de la complicidad con los nazis se supo desde el primer momento. No solo se sabía que el Vaticano entero miró para otro lado durante el Holocausto, es que cuando acabó la guerra, desde el Vaticano se facilitó la salida de los nazis desde Europa hacia América. La famosa ruta conocida como Ruta de las Ratas, que siempre digo que me lo apunto para contarlo y nunca lo cuento. Ya no voy a tardar mucho. En 2020, además, en plena pandemia, como el Vaticano es un Estado, bueno, pues además de dictatorial, es también muy tramposo y retorcido, aprovechó ese año en el que el mundo estaba en otras cosas para desclasificar miles de documentos entre los que se encontraban 2.700 referencias de entre los años 1939 y 1942 con peticiones de ayuda de familias y grupos de judíos que se habían convertido al catolicismo porque los nazis los estaban exterminando. Ni puñetero caso se hizo desde el Vaticano. Así que, ¿qué quieren que les diga? ¿Cómo no nos vamos a alegrar de que el Papa nazi se muriera y encima explotara? A ver, lo de la explosión ya llegará. Vamos por partes. Primero, ¿este hombre de qué murió? Este murió de un infarto. O sea, esto hasta ahí todo, digamos, reconocible, ¿no? Sí, esto se muere de un infarto. Vale. No fue un infarto fulminante, afortunadamente, porque así sufrí un poquito. Le arreó un infarto y estuvo muriéndose por unos días. Unos dijeron que el ataque fue por exceso de trabajo y otros más fantasiosos dijeron que lo castigó su Dios por haber negado ayuda en la cacería de judías. Las dos cosas, lamentablemente, son mentira, lo de Dios y lo del trabajo. Ya vamos a avisar una cosa, lo que está viniendo es un poquito asqueroso. A ver. Quede advertido. Cuando un papa muere, lo primero que se hace es embalsamarlo porque tiene que aguantar varios días de exposición ante los fans, no tiene que oler. Con el papa nazi Pío XII ocurrió que al embalsamador, que también fue su médico personal, le salió la vena creativa y quiso emplear un nuevo método de embalsamamiento que, según él, iba a dejar al papa fetén. Fetén. Sí, claro. En lugar de extraer los fluidos corporales y mantener el cuerpo en frío, que es lo que hay que hacer, el médico, que se llamaba Riccardo Galeacci Lisi, envolvió al papa en plástico. Lo envolvió en una especie de celofán, con papel film, ¿no? Después de embadurnarlo con especias y con hierbas aromáticas. Como cuando pones a macerar un pollo para que pille sabor, lo dejas ahí, ¿no? Y el papa se maceró, sí, pero se maceró malamente. Más que macerarse, fermentó. Oye, pero vamos a ver una cosa. Si este médico decidió cambiar el protocolo que se seguía habitualmente, tendría conocimientos forenses, ¿no? No tenía ni idea. Quiero decir, no tenía ni idea de nada. ¿Pero cómo lo dejaron? Era médico, no lo dejó hecho un Cristo. A ver, enseguida vamos a ver que no solo era un inepto como médico, es que además como humano era un chorizo. Después de esto lo vemos. La fórmula empleada por el médico chapucero, por Riccardo Galeacci Lisi, lo que en realidad provocó fue que se acelerara la putrefacción en lugar de frenarla. Vale. Pío XII comenzó a descomponerse a toda velocidad. Nunca se había visto a un papa pudrirse con tanta prisa. Y lo hacía además en las mismas narices de los que ya estaban imaginándose el desastre que se avecinaba. El pecho papal explotó por la acumulación de gases. Se le desprendió algún dedo de la mano. También se le descuajaringó la nariz. Aquello fue tremendo. El cuerpo empezó a ponerse verde negruzco o negro verdoso, pues según lo miremos. Y a los guardias suizos que custodiaban el cuerpo, tanto en el traslado desde Castel Gandolfo a San Pedro, como en la exposición en San Pedro del Vaticano, tenían que relevarlos cada 10 o 15 minutos porque caían desmayados. Del tufo. Horrible, aquello era horrible, atufados por la peste.
Fue asqueroso todo. Y todo porque el médico y uno de los colegas del médico decidieron emplear la técnica embalsamadora que se creían ellos, y ahora viene el chiste, se usó con Jesucristo. ¿Pero de dónde sacaron los datos de esa supuesta técnica? En algún lugar tendrían que estar. Claro, en la novela, está en la novela, en la Biblia. Esto tenía un gravísimo error de base, que es mentira. Que lo del embalsamamiento es un invento bíblico que dice que José de Arimatea y Nicodemo prepararon el cadáver de un crucificado de más que dudosa existencia y que ese cuerpo lo prepararon con mirra, aloe y aceite de nardo. Pero eso fue solo un recurso literario de la novela. Eso es un cuento chino. Nada de eso ocurrió de verdad, ni lo del entierro, ni lo del aloe, ni lo de la tumba, ni lo de que resucitó, nada. Sí es cierto que la mirra, el nardo y el aloe servían para aromatizar, para tapar el mal olor de los cuerpos. Esa era la costumbre. Pero eso ni no conserva. Eso ni preserva ni conserva. Vamos, tú haces un buen escabechado y eso conserva. Y menos si estás envuelto envuelto en film. No respira nada. Eso era tremendo. Claro. Aquel embalsamamiento chapucero fue un desastre y por eso el Papa fermentó y explotó. Que por Dios y por la Virgen, ¿dónde se ha visto que un Papa explote? Muy gran, yo no había visto nunca. No, pues, ni un Papa ni nadie. Este explotó. Lo suyo sería que el Papa hubiera sido trasladado desde Castel Gandolfo hasta San Pedro del Vaticano en olor de santidad. Y en olor sí, sin duda, porque la madre que parió al Papa, qué pestilencia. With every waking breath I breathe, I see what life has dealt to me. With every sadness I deny, I feel a chance inside me die. Give me a taste of something new to touch, to hold, to pull me through. Send me a guiding light that shines across this darkened life of mine. Some soul in me, a gift of love to me, life to live for me. Tenía razón que lo que venía era asqueroso. Era asqueroso. Era asqueroso, de verdad, ¿eh? Oye, no, pero has dicho antes que el médico, además de mal embalsamador, que eso queda aprobado, que no actuó correctamente en otros... ¿Has dicho que era un chori? ¿Por qué? Era un chori. ¿Qué A ver, hombre? es que a este hombre debería haber acabado en realidad detenido. Lo que pasa es que como el Vaticano es lo que es y allí se lo guisan y se lo comen, lo que contamos ahora se supo después. Ricardo Galeacci Lisi carecía también de escrúpulos y llegó a 2 acuerdos con la prensa para sacar mucha pasta a cambio de un par de exclusivas. Por un lado, negoció con una agencia de noticias italiana darle la exclusiva de la muerte de Pío XII antes de que la anunciara oficialmente el cardenal Camarlengo, que es el que tiene que hacerlo. El plan era que en cuanto el Papa cascara, el médico abriría una ventana concreta del Palacio de Castel Gandolfo y que esa sería la señal. Pero resultó que en aquellos primeros días de octubre de 1958 hizo mucho calor. ¿Como ahora? Sí, hizo mucho calor, como yo creo que menos que ahora, pero con todo y con eso, a orillas del lago, la humedad, bueno, pues alguien decidió abrir las ventanas para que corriera el aire. La agencia confundió la señal, lanzó la exclusiva y los medios del mundo mataron con sus titulares a Pío XII antes de tiempo. No fue esto lo más grave. Lo más gordo se descubrió después, cuando el semanario francés Paris Match publicó fotos de Pío XII en la cama mientras estaba agonizando y otra vez muerto, y otras imágenes muerto. El canalla del médico se había puesto las botas haciendo fotos y luego vendiéndoselas a la revista. Así que si para algo sirvió todo lo mal que lo hizo el médico de Pío XII, con lo de las fotos y el embalsamamiento, fue para que los siguientes papas tomaran nota de lo que iban a impedir que ocurriera. Juan Pablo II prohibió tomar imágenes salvo para la documentación interna del Vaticano. Y Juan XXIII prohibió que ningún embalsamador creativo se le acercara. Se buscó el suyo propio, lo tenía porque él no quería explotar. Así que sí, bueno, sirva este acontecido maloliente y asqueroso sobre el Papa nazi como prueba de que un pontífice, por muy sumo que sea, cuando se muere apesta más que un ateo. Luego también, si no es el tema de hoy, ¿no? Pero qué interés en publicar esa foto, ¿no? ¿Qué valor tendrá poner a una persona agonizando? Pues Paris Match se puso las botas con las ventas, ¿eh? Bueno, sí. Que tampoco se veía gran cosa, salvo a Pío que tumbó en la cama.
Bueno. Y ya está. Bueno, Nieves, mañana más, ¿eh? Mañana más. Venga, un beso, hasta luego. Gracias, Carlos. a promise for his own. He fights against an open flow of lies and failures. We all know, to those who have and who have not, how can you live with what you got? Give me a touch of something sure. I could be happy evermore. Some soul in me, a gift of love to me, life to live for me, to see, to make me breathe. Your honesty, your innocence to me, your word and set me free. Breathe to make me breathe. This life prepares the strangest things, the dreams we dream of. What life brings, the highest highs can turn around to sow love's seeds on snow.